Aquí están una asociación de chapeadores en el poder, pero eso claro con los sueldos que me yo, 400, 600, novia. Aquí hay empresas, aquí hay sectores que tienen subsidios 4, 5 veces, 7 veces lo dan los partidos políticos. Que los patriotas, la marcha verde, todito. Todo empleados. Todo empleados no, funcionarios de alto nivel, manejando cientos y miles de millones. Entonces eso es, tú quítate tú para ponerme yo. Entonces ellos lo que están todos interesados en quitar a los espacios a los dirigentes políticos. Saludos amigos de Su Mundo con el Pueblo. Continuamos, como le habíamos informado, con el plato fuerte del día de hoy. Vamos a hablar nada más y nada menos que con el gurú de la política dominicana. Aquí sí se puede decir de que de tal palo, tal astilla. Y por eso Su Mundo con el Pueblo, como siempre, dando palos, ¿verdad? Los dueños de la tarde. Ahora vamos a conversar nada más y nada menos que con José Fran Peña Guava. De verdad que es un verdadero placer. Un honor estar con ustedes en esta nueva versión de mi amigo Leonardo como parte del staff de Su Mundo TV. Me alegra muchísimo porque Ismael tienen ustedes un apoyo indispensable para fortalecer esa televisora que está dando mucho de qué hablar en la República Dominicana. José Fran, un tema obligado que se impone. ¿Qué es FOPREDON y cuál es su rol frente a la sociedad dominicana y el concierto o sistema de partidos políticos de este país? Mira, el foro es una iniciativa que tiene como 15 años más o menos. Una iniciativa que arrancamos para crear un mecanismo de unidad en la diversidad con los partidos políticos. Rompimos un paradigma porque la división de los partidos políticos, la falta de un mecanismo institucional que unificara el sistema de partidos, estaba creándole graves problemas a los mismos partidos porque no había unidad de criterios en temas nodales, en temas fundamentales, ni siquiera en aquellos que era para defender los intereses de los propios partidos. Ahí surge FOPREDON, que es una organización no gubernamental incorporada que trabaja por el fortalecimiento del sistema democrático y por también el fortalecimiento de los partidos políticos, por la hermandad de los partidos políticos. Por eso es que ha bajado mucho el tono de manejo prudencial entre los dirigentes políticos, porque todos nos hemos hecho amigos independientemente a nuestros intereses políticos electorales, y eso es obra del foro del partido político. El FARA no defiende a los partidos, pero defiende a la democracia. Y yo creo que es un ejemplo claro que no importando cuál sea el criterio político, la definición ideológica del partido, los partidos están juntos en un propósito común y eso está fortaleciendo la democracia dominicana. Es decir, que caben los partidos de izquierda, de caben derecha, todos, de centro. que son parte todos de FOPREDON, de izquierda, derecha, de centro, ultraconservadores, de todo. Y no solamente están los que están reconocidos en un 90%, sino que también hay muchos que no están reconocidos que son observadores del foro. Me parece que este es el único experimento que aglutina a todos los partidos políticos de la República Dominicana. No creo que se repita este tipo de organización política en otras latitudes de América Latina. ¿Es así? Mira, realmente sí, en parte es así. Esto es un hito, la construcción de ese proyecto, pero es una necesidad. Te voy a dar una primicia. El FOPREDON va a auspiciar la creación del Foro Iberoamericano de Partidos Políticos, para construir instituciones similares al FOPREDON en toda la América Latina y en España. Nuestros graves problemas son económicos, no son políticos, no son electorales. Hoy podemos decir que tanto de las propuestas de la izquierda como de la derecha, los gobiernos, para poder hacer gobiernos que representen los intereses populares, necesitan romper esos esquemas de obligatoriedad ideológica y darle paso a fórmulas más pragmáticas que le den solución a los graves problemas, sobre todo los económicos, que son los que crean las distorsiones, sobre todo los sectores vulnerables
de nuestro país. Entonces, yo creo que la creación del Foro Iberoamericano de Partidos Políticos va a jugar un papel preponderante. José Fran, hay toda una campaña donde sectores de la sociedad civil y otros sectores, perdonando la redundancia, que son enemigos acérrimos del sistema de partidos, están recogiendo firmas con el objetivo de que no se le entreguen los fondos que el Estado, a través de la Junta Central Electoral, le entrega a los partidos políticos con el propósito de financiar su vida interna. ¿Hasta dónde esto es dañino para el sistema democrático? O bastante. Imagínense, si usted le quitara el aporte, no hay financiamiento, el aporte, el pequeño aporte que hace el Estado a los partidos políticos, pues tú no puedes decir que tú financias un partido con 600, 500 mil, 600 mil pesos, le dan a un partido político minoritario. Tú no puedes decir que tú financias un partido intermedio con 2 millones de pesos mensuales, y mucho menos ni que tú vas a financiar un partido mayoritario con 30 millones. Cuando aquí ser diputado vale 20, 25 millones, senador 80, 100 millones, mira, eso no es verdad, eso es un aporte. Pero ese aporte siempre de un modo u otro se ha dado. ¿Tú te acuerdas que antes de lo que se daban unas exoneraciones, al final cada 4 años, que le prestaban millones de pesos para que los partidos pudieran financiar en parte su campaña? Pero además, aquí hay empresas, aquí hay sectores que tienen el subsidio 4, 5 veces, 7 veces lo que dan los partidos políticos. Y los partidos políticos no son de interés pecuniario, son instituciones al servicio de la democracia. Y aquí hay sectores que para su bolsillo se llevan miles de millones. Entonces, ¿por qué no van contra esos sectores? Aquí hay una empresa, aquí hay una empresa privada, José Fran, disculpa, que se le da y se le financian 10 millones de galones de gasoil. No, aquí hay de todo. No estamos en pleito con nadie, pero el día que tengamos que hablar, vamos a hablar, porque nos vamos a defender como Fopredón. Ahora bien, hay una realidad. La sociedad civil, tanto la de élite como la organizada, ha hecho de los partidos y de los dirigentes políticos sus adversarios, sus enemigos, por un problema de interés particular. Y eso viene en función de que los últimos gobiernos le ha dado paso, ha premiado a un supuesto liderazgo de la sociedad civil, dando espacio de participación en los gobiernos y quitando ese espacio a los dirigentes políticos, que son los que buscan los votos y son los que construyen el poder. Por eso tú ves los gobiernos llenos de... Mira, está lo de la Marcha Verde. Los patriotas de la Marcha Verde, todito. Todo empleados. Todo empleados no, funcionarios de altinivel, manejando cientos y miles de millones. Sí. Entonces eso es, tú quítate tú para ponerme yo. Entonces ellos lo que están todos interesados en quitar a los espacios a los dirigentes políticos. Entonces, ¿quiénes son los grandes culpables? Los presidentes que llegan, que se permiten engañar a sus bases políticas para darle participación a los oportunistas de la sociedad civil. Entonces, esos oportunistas, que por cierto no son de nadie, sí, que son los primeros que cuando caen los gobiernos son los primeros críticos, los primeros que acaban con los presidentes. Y si quieren conocer de eso, nada más pregúntenle a Danilo Medina. Vea, cómo le pasará cuando salga del poder mi amigo Luis Abinader. ¿Me entiendes? Porque eso no le guardan respeto ni afecto y mucho menos lealtad a nadie. Entonces, ellos sí tienen un interés particular a los partidos, que es sustituirlos. José Fran, si se le quitase el financiamiento a los partidos políticos, ¿no estaremos abriendo la puerta del narcotráfico, la corrupción? Pero si lo tenemos con el poco financiamiento, ¿tú te imaginas que lo quiten? Aquí, los dueños de los partidos, ¿quiénes serán? ¿Tú me entiendes? Los dueños de los partidos, ¿quiénes serán? Los narcos serán los de los partidos, los lavadores, o uno u otro empresario interesado en mantener cierto nivel de ascendencia en la población. Entonces, tú le quitas el financiamiento a los partidos. Ok, dime tú, cómo hace un partido su campaña, cómo paga los gastos fijos de sus locales, su personal, su servicio. Pero tú lo que estás llamando a ese partido, que ese partido se ponga
al servicio de dos cosas, o del gobierno, ¿verdad?, o de sectores oligárquicos que están interesados en tomar el poder, y tercero, en manos del lavado y del narcotráfico. José Fran, una de las excusas que estos sectores plantean es que no hay la suficiente claridad, transparencia y rendimiento de cuentas por parte de algunos partidos políticos. Eso es mentira, hombre. Todos los partidos, dime quién coge cuarto, eso no coge nadie, hombre. Esos cheles, lo primero que son pesos. ¿Tú me entiendes? Esos son pesos, cualquiera cree que son, ¿tú me entiendes? Pero sobre todo, porque hay 35 organizaciones políticas ahora. Reconocidas. Pero 32 son minoritarios. Ahora, en todo caso, si puede haber distorsión en el 80% del dinero que está ahora mismo en manos de tres partidos, que el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD. Reciben el 80% los otros 32 que reciben son cheles. José Fran, ¿no sería necesario modificar la ley de régimen electoral, la 2023 y la 33-18, para hacer más equitativo el reparto de los recursos del Estado? Porque mientras tres partidos políticos reciben el 80%, 32 reciben el 20%. Eso lo hace prácticamente imposible que puedan financiar sus actividades internas, pero sobre todo cubrir y financiar sus candidaturas cuando tenemos elecciones aquí en la República Dominicana. Claro que sí, hermano, ese es el problema que tenemos. Ese es el problema. La Junta acogió un pedimento de Fopredón y de los partidos y hizo una propuesta que se repartiera un 70-30 y no fue acogido por el Congreso. Se impusieron la voluntad de los mayoritarios. ¿Cómo sería ese 70-30? No, que el 30 sería para los minoritarios, el 30%, y el 70 sería para los partidos mayoritarios. Y los partidos mayoritarios no dejaron que pasara esa propuesta. Por la mayoría mecánica que tiene en el Congreso. Nacional. Pero en algún momento, bueno, ahora es necesario, porque antes existían 8 o 10 partidos, ahora tenemos 35, o sea, antes era el 20 de 8 o 10, y ahora es el 20 de 24 o 25 partidos. Es un problema grave. Es decir, que reciben como quiera menos recursos. Centavos, claro, hombre, son centavos. José Fran, una situación que se da en el partidarismo es que la concentración del voto por parte de los grandes, es decir, por lo pequeño de las circunscripciones, y la concentración del voto a través del clientelismo, el patrimonialismo, el asistencialismo, hacen prácticamente imposible, sobre todo con el método de distribución de DON o de JON, como le llama la gente, que los partidos emergentes puedan obtener curules. ¿Qué podemos hacer para modificar esto? No, pero es que hay una cosa, Leonardo, no es los partidos emergentes, no. Es un problema tan grave que eso está afectando a la segunda y a la tercera mayoría. Sí. Ya no solamente los emergentes. Es que ahora mismo de eso está siendo afectado en la Fuerza del Pueblo, la segunda fuerza política, y el PLD, que es la tercera fuerza política. Hasta los mayoritarios está haciendo daño eso. Porque el sistema, el método de JON, el sistema de asignación de escaños, más el mal manejado voto preferencial, eso es discriminatorio al 100%, solamente está beneficiando a la primera mayoría. La primera mayoría lo lleva todo, pero usted sabe lo criminal que ellos hacen y que el 100%, las dos diputaciones. No, y el 100% de las diputaciones de ultramar. Sí, pero con algo peor, porque tú dices el 50% porque obtuvo el 60% del voto de los mayoritarios. O sea, ese 60 puede ser 30 al 35% del universo. Exacto. O sea, con el 30% del universo tú tienes la representación total de una provincia. Es decir, que con la actual configuración del sistema político... pero vamos más. Sí. En Europa se llevaron las dos diputaciones, el PRM, y votó un 14%. Votó un 14%, no fue que ellos sacaron un 14%. O sea, ellos sacaron un 7, 8, 9% de toda la población votante dominicana en Europa. Y con un 8% tienen los dos diputados.
Estamos nosotros totalmente de alguna discriminatorio. manera construyendo o caminando hacia el partido único en República Dominicana, No, aunque hayan partidos. Eso es muy difuso. Ahora, el PRM logró con estas elecciones convertirse en un partido predominante. Ellos buscarán, si ganan el 2028, convertirse en un partido hegemónico, como lo fue en parte el PLD. Pero eso es muy difícil porque los intereses internos de los partidos hacen muy difícil que la cohesión sea total para fines de la participación electoral, porque los grupos internos tienen sus preferencias. Este es el caso del PRM. PRM es una federación de grupos. Una No. federación de grupos. Pero claro. Explícame eso, por favor. Ahora mismo, mira, hay como, antes habían 4 o 5 grupos, hay como 10 ahora. Ahora está. No están compactados. No, mira, está Raquel Peña con su grupo de Santiago. Está Yayo, mi amigo y mi hermano, con su grupo institucional de Luisino. Está ahora mi hermano aspirando también, que fue uno de los auspiciadores y constructores de la campaña de Luis Abinader. Está también Wellington Arnón, Adolfo Pérez. Está por el grupo de Hipólito, su hija, Carolina, Guido Gómez. ¿Y cuántos más aparecerán? Vaya usted a ver. Es decir, que se han reeditado la tendencia Claro, del PRM. claro, hay más tendencia, mayor cantidad de grupos ahora. José Fran, ¿qué te parece la elección de la nueva Junta Central Electoral? Mira, el FOPREDON la apoyó la iniciativa, se eligieron 4 magistrados, gente muy seria, muy trabajadora, que nosotros, el sistema de partido apoya. Solamente se incluyó una magistrada nueva, que era suplente de Chamiliza. Yo creo que sí, que es una buena junta, he escuchado siempre los partidos, le ha dado participación, y Román Jaque ha sido uno de los mejores presidentes de la Junta Central Electoral. Lo que pasa es que algunos partidos, incluyendo, y mira que yo soy de oposición, algunos partidos, sobre todo partidos de oposición, cuando no ganan, de una vez tienen que culpar a la Junta. Bueno, hay una pregunta que es obligada, y más cuando uno viene al oráculo de la política, José Fran Peñaguaba, y es que vemos el liderazgo del joven Omar Leonel Fernández, quien pudo lograr la senaduría del país, y recientemente sale en la prensa recoge que domingo el ex candidato a alcalde haría un movimiento de apoyo para la candidatura presidencial de Omar. La pregunta obligada que quiere escuchar el público y sobre todo la respuesta del oráculo es: ¿quién debe elegir la fuerza del pueblo? Tomando en consideración el apoyo que siempre le ha dado José Fran al presidente Leonel Fernández. ¿Quién debe ser el candidato? ¿Omar o Leonel? Vamos a hacer un análisis histórico. Un país que el poder se recicle en el poder. 9 hombres han gobernado 131 años, de 180 años que tiene el país, la República Dominicana como país, como nación independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si 8 o 9 hombres han gobernado 130 años, eso te define claramente la realidad de la República Dominicana. Pero Santana, Báez, Lili, Horacio Vázquez, Trujillo, Balaguer, Leonel y Danilo. Y ahora Luis. 8 o 9 hombres. O sea, apenas esos 9 hombres han gobernado 130 años, los otros son de un periodo, de medio periodo, de 6 meses. O sea, todos los demás han gobernado ratico. O sea, eso te quiere decir que el poder se recicla en el poder. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que hay que decirle claro? Esos son liderazgos construidos por gestiones gubernativas, por compromiso político, por simpatías electorales. Un liderazgo no es un asunto momentáneo, de moda. Eso no es cierto. Y es verdad que hay olas, y es verdad que el mundo está cambiando, pero hay una cosa que está por encima de los modelos de moda, y se llama la idiosincrasia de los pueblos. Tú no vas a cambiar la idiosincrasia del pueblo dominicano. Aquí el liderazgo
se mantiene inalterable hasta la desaparición física de los líderes. Eso, véanlo ustedes con Trujillo, véanlo ustedes con Balaguer, véanlo ustedes con Juan Bosch, con mi padre José Francisco Peña Gómez, y no será con Leonel. Entonces, ¿qué pasa? Los que están con Leonel, es con Leonel que están, no es con Leonel que están. Entonces, Omar, que hizo una buena campaña, pero que tuvo la suerte de competir con un aliado del PRM, no con un PRMista, y esto le posibilitó ganar la senaduría, tiene que esperar que las condiciones se den hacia el futuro, porque eso no solamente es un problema político, sino generacional. O sea, no se puede jubilar una generación completa de dirigentes políticos que son los que han construido la fuerza del pueblo, los partidos aliados, para dar paso a jóvenes que están novicios en la política y que necesitan tener un espacio de una acción más dilatada en términos de trabajo organizativo y político para que puedan ganarse ese espacio. Pero sí estoy de acuerdo que piden a vicepresidentes, a senadores, a alcaldes, pero la presidencia no. Yo creo que eso es un dislate que cometió mi amigo Félix Bautista cuando expresó eso, y se lo he expresado eso a varios dirigentes de la Fuerza del Pueblo, porque eso afecta sensiblemente al proyecto ganador de la oposición hacia el 2028. Así que hay que estar claro cómo es República Dominicana. Bien. José Fran, el trato que le ha dado el presidente Luis Abinader a los aliados que fueron con él en coalición, muchos de ellos se han quejado, otros están haciendo bembita por ahí. ¿Tu apreciación acerca del trato que le ha dado el presidente Luis Abinader y el PRM a los aliados que fueron en coalición con el PRM en la pasada contienda electoral? Mira, ahorita te decía que los espacios de los políticos están siendo asumidos, no solamente por la sociedad civil, sino por los familiares, amigos y canchanchanes de los presidentes. No puedo decir que eso es obra solamente de Luis, ya Danilo Medina lo hizo, que sea responsable. O sea, ya hace más de 2 o 10, podría que 12 o 13 años, que aquí no se respeta la clase política. Aquí se nombra amigo, amiga, canchanchanes, primo, novia. Eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Entonces, ¿quiénes serán afectados? Las estructuras políticas. ¿Cuáles? Principalmente los aliados que no son del eje central de los partidos. Entonces, los partidos, si hay 10 puestos, se los dan al partido que encabeza la alianza. Los otros, a ver si le dan las obras. Y eso están, mientras hay gente que tienen un voto, que están ahí como directores, como ministros y cosas, y partidos políticos que poco o mucho votos que tengan hicieron su trabajo, no tienen espacio. Mira, que hay como 20 partidos fuera ahora mismo. Bien, yo espero que Luis entienda claramente que tiene compromiso con esa gente y le dé participación. ¿Me entiendes? Porque hay que decir la verdad. En el gobierno de Leonel Fernández se dio participación a todos. ¿Me entiendes? Y en parte también con Danilo, pero en parte. Con Danilo comenzó el proceso de quitarle participación al liderazgo político y darle participación a los empresarios, a la sociedad civil y a los amigos. Entonces ese es un grave problema. Yo me he escrito bastante sobre eso, ¿me entiendes? Ya ni siquiera a los amigos, a las amigas, porque ahora está lo que llama el poder de la cama. ¿Cómo? Oh, pero claro, yo busco artículos míos. El poder de la cama, mi hermano. Aquí están una asociación de chapeadores en el poder. Gobernar, pero eso va claro con los sueldos que me llevo yo, 400, 600, novia, amigos, amigas, una cosa terrible. O sea, ese es el nivel de degeneración en que ha caído la política en República Dominicana, que ya ni siquiera son los políticos de la sociedad civil, sino las amigas de ocasión. ¿No entiendes? Porque solamente están con el funcionario mientras están en el poder. Después de salir del poder. No, muchachos, y lo ven. Bueno, José Fran, de verdad que esto es un excelente programa, inmejorable como se habían prometido los amigos televidentes. José Fran, la ola de reformas en la que se ha envuelto el gobierno en poco tiempo, iniciando por la reforma constitucional, tu apreciación, asimismo como la fallida reforma fiscal
y ahora la modificación del Código Laboral. Esta ola de reformas. La reforma, pero Luis es un hombre interesado en reformar cosas y es que bueno, yo no lo veo mal la reforma. Pero más que la reforma hay que hacerla con consenso. O sea, usted no puede hacer una reforma sin tomar el pulso. Cuando usted hace reforma, ok. La reforma constitucional, ¿por qué no se opusieron los partidos? Bueno, pero a nosotros no nos importa. Lo primero es que él se puso el candado él. Bueno, porque hace su candado usted mismo. Eso a la oposición no le hacía daño. La unificación de la elección es un pedido que estaba todo el mundo de acuerdo. O sea, ¿qué es lo que hizo? Que le quitaran 20 diputados, eso ni fu ni fa. O sea, al final, esa fue una decisión que unilateralmente tomó el PRM y el presidente, que no afectaba a nadie, y por eso pasó. Ahora, cuando se quería hacer una reforma que afectaba a la población y a los intereses del sector económico y político, se le plantó el país, le plantó cara el país al gobierno y no pudo hacer la reforma. Entonces, ¿por qué? Porque no existía consenso. Eso es una reforma que hizo el equipo económico del gobierno, en desconocimiento total de la realidad económica de la población. Ahora, la reforma laboral, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, pero creo que sí, que hay cosas buenas ahí. Yo creo que Luis Miguel está haciendo un gran trabajo ahí en el Ministerio de Trabajo, y hay que verla, pero como quiera, debió de hacerse consensuada con los sectores políticos y con los sectores de la sociedad, no solamente en un acuerdo obrero-patronal, porque es que hay que entender claramente que en esto debió de escucharse la voz de todo el mundo. Pero ojalá que la reforma laboral sea para beneficio de los trabajadores, ¿me entiendes? Sin que eso quiera decir que vaya en detrimento de los patronos, porque si tú haces una reforma laboral que afecta sensiblemente al patrón, entonces el patrón quiebra y al final quien sale afectado son los empleados. O sea, tiene que existir un modelo equitativo que proteja al trabajador, pero tampoco sin llevar a la quiebra, sin colocar en situación difícil al patrón. Muy bien. Recientemente acaban de concluir las elecciones en los Estados Unidos. Hay mucha algarabía sobre las medidas que puede tomar el presidente Trump, que regresa por nueva vez al poder, sobre todo con las deportaciones y las medidas de tipo económica que tome, pero sobre todo de geopolítica, que se está recomponiendo la casa en América Latina. ¿Cuáles son tus expectativas de esta nueva llegada al poder de Donald Trump? Tú sabes que por un problema generacional, de legado, los vínculos históricos del PRD, de mi padre, de todo esto fue con los demócratas. Pero los demócratas han hecho un gobierno pésimo en todos los órdenes. Porque un gobierno que auspicie solamente los beneficios de las minorías en contra de la mayoría, o sea, tú sabías que eso iba a tener sus consecuencias. Y no quiero decir que no haya que no exista una protección a la minoría, pero en Estados Unidos estaba que las minorías tenían beneficios a lo que no accedían las mayorías. Eso es parte del problema. Segundo, y ese auspiciamiento en el 2024 de tanta guerra. Mira ahora mismo, la Corte Internacional Penal hoy ordenó apresamiento a Netanyahu y al ministro, ahora mismo, por genocidio, la Corte Internacional Penal y al ministro de Defensa de Israel. Pero eso es claro. ¿Y cómo ni que Estados Unidos está detrás de eso? De toda la guerra. Pues yo lo que dije que ahora auspiciar que los misiles norteamericanos puedan ser usados por Ucrania para que lleguen a territorio de Rusia. O sea, una barbaridad. O sea, era necesario la llegada de Donald Trump. Era necesaria. Y el pueblo votó por eso, votó por la paz, votó por una representación equitativa y sobre todo pues, votó por la moralidad. Votó por la moralidad, porque es un problema de que tampoco tú podías auspiciar. Imagínate tú, y que, ¿qué tú quieres ser, hombre o mujer? Oh, pero ven acá. Ellos. Oh, pero ven acá, pero ven acá.
que diga que no, que el derecho de la mujer, o sea, y los derechos de los no nacidos entonces. Exacto. Pues tú naciste, sí, se te respetaron tus derechos, todos los derechos de los no nacidos. Sí. ¿Verdad? Porque la que no quiera salir, la que no quiera que no sea en Estado y punto. Y hay métodos. Hay muchísimos mecanismos y métodos, pero ven acá, el aborto es un asesinato. Entonces, ¿cómo tú vas a auspiciar eso? Porque una cosa que tú lo puedas tolerar en base a las causales y cosas, estoy muy de acuerdo, pero otra cosa es promoverlo. Son dos cosas muy diferentes, igual que la operación trans, operación una barbaridad, con fondos federales en Estados Unidos. Entonces, todas esas medidas, ningún país aguanta la inmigración ilegal. Eso no lo aguanta Estados Unidos, no aguanta a nadie, porque eso distorsiona la economía, pero sobre todo distorsiona los salarios de los legales. ¿Dónde se perdieron los demócratas? Que entendieron que porque eran latinos la mayoría de los inmigrantes ilegales, los latinos iban a apoyarla. No, los latinos legales no querían y no quieren los latinos ilegales. Y por eso es que Trump gana las elecciones. Inclusive Trump tiene mayoría del voto en hombres latinos, votaron por él. Y controla la Cámara. Claro, entonces ¿qué pasa? Le dio todo el poder. Entonces es una realidad. Pero además, si los demócratas ganan el poder, íbamos a una tercera guerra mundial. Porque vea qué está pasando. Estados Unidos tiene que entender que la gran guerra del hoy es económica. Póngase para lo suyo, construye empresas, fortalezca su estructura laboral propia. Entonces usted no venga, compita correctamente con China y con los otros países asiáticos. Pero ¿qué pasa ahora? Que ellos quieren imponer por la fuerza. Esos son mecanismos de hace 50 años. O sea, nosotros somos la primera potencia porque tenemos el ejército más fuerte. No. Sin embargo, China no ha peleado con nadie. No ha intervenido a nadie. Y mira cómo hoy China es la fábrica del mundo. Entonces, esto es el que está claro de Trump. Esto es una lucha económica. Eso es lo que debe hacer Estados Unidos. No poner a mandar ejército a tener base en el mundo entero como policía del mundo, a costa inclusive de los bolsillos de los americanos. Eso está claro Donald Trump. Pero además, eso va a ser un grave problema. Porque usted quiere intervenir. En todo lío que en el mundo están los americanos metidos. En ese sentido, José Fran, nosotros queremos oír tu opinión para que se lo explique a los amables telespectadores de Un Mundo con el Pueblo sobre la designación de Marco Rubio, senador republicano por la Florida, como secretario de Estado. Todos sabemos que de alguna forma y manera la política exterior norteamericana hacia América Latina se va a recomponer. Tu padre fue muy amigo de los venezolanos a través de la relación que tenía con Acción Democrática y el expresidente Carlos Andrés Pérez. Pero Marco Rubio y los halcones del Pentágono norteamericano en esta llegada de Trump al poder han amenazado de que el presidente Nicolás Maduro y comparte tienen que dejar el poder porque lo perdieron de manera apabullante el 28 del mes de julio pasado, donde salió electo González Urrutia, a quienes lo han reconocido ya los norteamericanos. ¿Qué puede pasar en Venezuela? Mira, en Venezuela es un tema muy delicado, porque Venezuela tiene el apoyo de este mundo multipolar. Venezuela tiene el apoyo de la Rusia, el apoyo de la India, el apoyo de China. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y segundo, los pueblos que buscar mecanismos que ayuden y fortalezcan sus instituciones para que exista un respeto a la autodeterminación de los pueblos. Esto quiere decir que estamos a favor de algunas cosas, no, pero hay un problema. ¿Por qué se quedaron los chavistas en el poder? Los chavistas se quedan en el poder por 3 razones, hermano. Primero, porque esos 8 o 9 millones de venezolanos que se fueran
no se quedaron a plantarle cara a Chávez. Entonces, ¿qué pasa? Esos votos están afuera, no están adentro. Segundo, María Corina no pudo unificar la oposición, pues es una verdad que no hay que decirla. Todas las fuerzas políticas principales de oposición no estaban con María Corina ni con el mundo. Ahí está Acción Democrática, ahí está Primero Justicia, muchos partidos. ¿Usted vio las principales figuras? No. No estaban las principales figuras, entonces no había una unificación para eso. Podía María Corina, que era una mujer muy popular allá y el mundo, poder desalojar al poder, a la estructura, al chavismo. No, ya eso no es imposible. Pero también el pensar, y yo lo he oído de mucha gente, que tú le puedes ganar a esa estructura de poder las elecciones con una oposición dividida, eso también. Entonces, yo no te digo que no hayan pasado algunas cosas, pero esos votos los tenían los chavistas, los tenían. Hay que estar claro. Ahora, si esos votos hubieran tenido los votos de los venezolanos del exterior, tal vez hubiera sido otra cosa. Pero dicen las actas. No, pero eso. Que González Urrutia sacó por encima del 60% No, de pero los votos. eso no es cierto. ¿Es historia eso? Eso no es verdad. Es que es normal. Y las encuestas lo dicen claro. Eso no es fácil. Ahora, independientemente de esas realidades, hermano, podía el mundo González Urrutia, un ex diplomático desconocido, sí. Y María Corina, una líder sin liderazgo real de las estructuras políticas institucionales de Venezuela, para quitarle poder a los chavistas. No, Venezuela. Es que para quitarle poder a un gobierno hegemónico como el chavismo, tú tienes que tener una unidad monolítica de todas las fuerzas políticas principales. ¿Tú entiendes que Trump tendrá que Trump va a negociar? Eso es lo que ha demostrado con un gran negociador. Pero si él negoció con el gordito de Corea del Norte, ya tú puedes saber lo grande que sea. Kim Jong-un. No, y es muy amigo de Xi Jinping, el presidente chino. Sobre todo tiene muy buenas relaciones también con Putin. Sí, exactamente. José Fran, el año que viene se inicia, ya por último, el año que viene se inicia un proceso en República Dominicana por parte de la Junta Central Electoral de dotar de una nueva cédula a todos los dominicanos. ¿Qué tú crees que se puede? Sí, claro, tiene que iniciar. Pero la Junta no tiene los recursos, tiene el gobierno central que darle de forma. Tiene que buscarle forma a que esos recursos aparezcan. Tiene que esos recursos aparecer porque la cedulación es obligatoria. Prácticamente el año que viene inicia la organización de las elecciones del 28. Sí, tiene que comer. No, pero sobre todo la cedulación es necesaria. Hay que apoyar a la Junta en ese sentido. Finalmente, quiero hacerte algunas preguntas muy personales. Tu apreciación sobre algunos líderes políticos. Y yo quiero que tú le digas a ese público que nos sigue brevemente tu descripción de esos líderes. Mira, mi querido William, liderazgo dominicano, un liderazgo en algunos momentos atípicos, con sus rasgos muy particulares. Así me hablaba de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es un bonachón, un hombre del campo, un hombre trabajador, que logró la estima del doctor Peña Gómez, llegó al gobierno en el año 2000. No pudo hacer un mejor gobierno porque no tenía la expertise suficiente como para poder hacer un gobierno que le permitiera quedar bien. Metió el país en una situación crítica, pero el pueblo le perdonó parte de las deficiencias de su próximo gobierno y en el 2012 se posicionó bien para ganar, y yo creo que pudo haber ganado si no hubiera sido tan sectario. Pudo haber ganado las elecciones. Porque es un gran hombre, definitivamente, y yo le tengo aprecio y consideración. Sobre Luis Abinader. Luis Abinader es un hombre de la época, un hijo de un gran amigo mío. Lo creo una persona correcta. Es uno de los presidentes más trabajadores de este país. Luis comienza temprano y termina tarde la jornada, no son los más trabajadores. Y sobre todo tiene algo, y es que él le da seguimiento personal a todo. Creo que él tiene buenas intenciones, pero no tiene el equipo que le acompaña
para hacer la gestión que él necesita hacer para poder tener un legado que realmente permanezca en el tiempo, pero tiene grandes luces y grandes virtudes que hay que reconocerle. Danilo Medina ha hecho uno de los mejores gobiernos de la República Dominicana, uno de los mejores, dice Danilo. Pero Danilo permitió que gente muy cercana a él hicieran barbaridades en el gobierno, y eso es una cosa que lo ha afectado mucho al legado de Danilo Medina. Yo mismo se lo dije en varias ocasiones. Pero uno de los mejores gobiernos que ha hecho este país lo hizo Danilo Medina. Y lo que él hizo en la educación, en la salud, en las estancias infantiles, en el 911, o sea, hay cosas que son imborrables en la mente del dominicano, y hay que, tendría uno que ser muy, ¿cómo te digo? No ser justo, no ser muy injusto para no reconocer que Danilo Medina hizo un buen gobierno. La visita sorpresa, eso es un buen gobierno. ¿Me entiendes? Le afectó mucho que mucha gente abusara de la confianza de él y hiciera algunas tropelías con los fondos públicos. El caso de Leonel Fernández. Leonel Fernández es, sin lugar a duda, hoy por hoy el dirigente político más preparado, mejor formado y con mayor liderazgo nacional e internacional de los que están actualmente vivos. Es un hombre que hizo unas buenas gestiones, entró al país en el proceso de desarrollo que se ve, que se siente y que se conoce. Su obra legal, institucional, de infraestructura y social es enorme. Todos los programas sociales son obras de Leonel Fernández. La principal obra de infraestructura después de Balaguer son las de Leonel Fernández. O sea, es un gran presidente y creo que tiene mucho que dar todavía para el 2028 para el país. El caso de Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, los grandes líderes desaparecidos. Don Juan es un hombre innegablemente jugó un papel preponderante. Toda una generación de hombres y mujeres siguieron las directrices de Don Juan. Y inclusive Don Juan es el gran maestro. Mi padre fue, sin duda alguna, uno de sus más preciados alumnos. Hablar de Don Juan es hablar de una de las figuras cimeras de la política latinoamericana. Y hay que entender que Don Juan, sobre todo, además de ser un hombre excepcional, es un hombre muy honesto, muy serio, que todo el mundo debe respetar. El caso del doctor Balaguer es un hombre de la época, diría yo así. Un hombre que estuvo al lado de Trujillo 31 años del poder, con una experiencia vastísima. Duró 22 años en el poder, hizo cosas buenas, hizo un gobierno austero, pero a costa de mucha sangre, de mucho dolor, de muchas madres dominicanas. Y yo creo que el gran legado de Balaguer no va a poder tener la connotación histórica que debiera por el grave problema de la falta de democracia de todos sus principales 12 años de gobierno. Fueron terribles. Se notó una generación de líderes. Y después el fantasma de los fraudes electorales. Primero, eso afecta mucho el legado histórico del doctor Balaguer. José Francisco Peña Gómez, que lo diga yo, a veces ellos lo pueden apreciar como un sesgo en función de mi compromiso, de mi cariño, mi afecto por ser mi padre, pero es el líder político más popular que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, el más conocido, el más respetado, un hombre honorable y de una honestidad isolada, y eso yo creo que lo aprendió del propio profesor Bosch, y un hombre que el país le debe, y en su momento de hacer,
porque es el gran constructor de la democracia dominicana. Sin José Francisco Peña Gómez no se hubiera vuelto a la democracia en 1978, pero en el 65 este hombre joven fue el timonel del proceso que se creó para la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones de 1965. Recuérdense que del 66 fueron al exilio casi todo el PRD, incluyendo hasta el propio Juan Bosch, que se fue para Benidorm, España. ¿Quién dirigió al principal fuerza política todos esos años? Aquí solo él, José Francisco Peña Gómez. O sea, en la dimensión histórica de Peña Gómez todavía van a pasar generaciones, porque su propia vida, su propio, sobre todo, desarrollo, su innovadora capacidad, pero sobre todo su inmenso sacrificio, tiene que ser un norte que debe ser un producto a emular por las nuevas generaciones. Y él se ha convertido en un paradigma. Y yo creo que mucha gente pobre de abajo que quieren descollar, ven en José Francisco Peña Gómez pues la figura a tomar en cuenta y emular. O sea, hay un liderazgo muy importante republicana y hay muchos otros más, y los que vendrán, pero el gran valor de esos liderazgos es que se han construido una gran parte de ellos al calor de la lucha por la democracia. Bueno, señores, definitivamente, como se lo habíamos prometido, yo creo que al público no le queda ninguna duda de que esta ha sido una entrevista sin desperdicios. Definitivamente agradecerte, José Fran, de verdad tu receptividad. Gracias por recibirnos aquí en tu oficina, de verdad, y conversar con nosotros. El público de Su Mundo con el Pueblo, que nada más y nada menos que el país y el mundo que está conectado con nosotros a través de redes sociales, porque en este momento estamos en YouTube también transmitiendo en vivo. Usted que nos está viendo, aproveche y hágale clic a la campanita. Hágale clic a la campanita, ¿verdad?, para que active las notificaciones. Suscríbase a nuestro canal, dele like y comente para que usted pueda seguir disfrutando de este tipo de joyas que tiene Su Mundo con el Pueblo cada día para usted. Y de verdad, José Fran, muchísimas gracias. Un mensaje final para este público de Su Mundo con el Pueblo. Bueno, lo más importante es que, primero, una de las preocupaciones más grandes que debemos tener los dominicanos, todos los ciudadanos, no importando cuál sea la bandería política, es lograr, en acuerdo con la Junta Central Electoral, que reduzcamos la exagerada abstención y el ausentismo electoral. Es un problema gravísimo de legitimidad. Ya van 2 elecciones con un 50%, cuando el promedio histórico es más de un 70%. O sea, que está pasando que un 20% de los que votaban no están votando. Eso es un problema grave. O sea, los gobiernos están saliendo gobiernos producto de la minoría. La minoría es que está decidiendo quiénes van a ser los que van a gobernar y quiénes son los representantes nuestros a nivel congresual y municipal. Esta debe ser la tarea ciclópea, difícil, pero ingente que tiene la ciudadanía en acuerdo con la Junta Central Electoral para lograr que eso se pueda restablecer en el 2028. Bueno, señores, fue la entrevista con el gurú, el oráculo, José Fran Peñaguaba, para su programa Su Mundo con el Pueblo, de su canal Su Mundo TV. José Fran, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación.